demoramos. Bueno, pues no nos demoramos. Muchísimas gracias a la mesa por participar. Creo que tenemos delante ahora mismo una mesa muy interesante otra vez, porque, como bien sabéis, tenemos industriales, tenemos dos arquitectos que marcan dos tendencias, aunque estén casi todos de acuerdo, menos en lo que están en desacuerdo, marcan dos tendencias, y tenemos a Débora, que nos va a traer algo de bastante desconocido, yo creo que en la sociedad en general, quitando los que estamos en el sector, hablar de otras formas de construir y otras formas de, que te voy a dejar explicarlo tranquilamente, es como que nos lleva a una situación de decir, ¿es posible otra manera de relacionarse dentro de un edificio? ¿Es posible habitar de manera diferente? ¿Vale? Entonces tenemos una parte social, una parte arquitectónica y una parte industrial. Me gustaría que tomasen la primera palabra, ya que sois dos arquitectos, uno de vosotros, analizando esto que estamos hablando hoy, ¿no? La problemática que tenemos y si realmente la industria es una herramienta o no, lo que estuvimos hablando el otro día, ¿no? Así que no me demoro más en la presentación, cualquiera de los dos podéis empezar. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Koldo, especialmente a ti por la invitación. Bueno, pues indudablemente es una herramienta y yo creo que es la herramienta. Casi me ha agradado en el sentido de provocación, que creo que interesará que hoy, bueno, ya ha habido una parte de provocación, pero yo creo que deberíamos de mantener todos ese espíritu provocador que seguramente que hará más rica hoy la jornada, si cabe, ¿no? Iba a decir que hoy me ha resultado bastante provocador cuando resulta que ha roto una lanza por los artesanos o por la artesanía en general, ¿no? Entonces, desde luego que aquí hay que contar con todo el mundo y considero que todo el mundo, todos los oficios y todas las personas tendrán su cabida, pero realmente si lo que queremos es solucionar problemas grandes, problemas de escala, si de verdad queremos hacer, me refiero como sector, ¿no? Si queremos aportar algo a la sociedad y aportar nuestro granito de arena, yo creo que tenemos que pensar a lo grande, tenemos que pensar en dar soluciones de gran escala y fundamentalmente, como ya os imaginaréis, estoy pensando en la vivienda, que es en lo que realmente todos podemos ahí poner lo mejor de nosotros para cambiarlo, pero eso necesita de la escala y la escala necesita de la industria, de los procesos industrializados. Josep, ¿cómo lo ve la industria? Lo que acabo de decir. Nos hemos saltado a la segunda opinión del arquitecto, ¿eh? Que no quiero después que me señalen, desde la visión del industrial, es una visión aquí un poco, ¿cómo te diría? Nosotros en el fondo como fabricantes, al final como industriales, y sobre todo cuando estamos hablando, y aquí estamos hablando hoy mucho de industrialización, a mí me hace gracia, ¿no? Porque al final nosotros nos dedicamos a eso. O sea, nosotros en este caso y en el caso de Zender, por ejemplo, ¿no? Somos una parte de instalaciones dentro de las viviendas, dentro de la edificación, donde para mí no se entiende si no es utilizando sistemas, soluciones que realmente te den garantías, que estén hechos, o sea, que no se puedan inventar, ¿no? Que te den solución no solo a una cuestión de calidad, de prestaciones, de escalas, de poder abastecer realmente a 100 viviendas, a 1000, a 2000, a las que hagan falta, ¿no? Yo creo que la industria en general, y yo defiendo en este caso una parte que es la de las instalaciones, los industriales, los fabricantes, estamos preparados a infinidad de soluciones, sea en instalaciones, sea en cerramiento, sea en hermeticidad, sea en... Yo creo que el gran problema es que estamos muy desaprovechados. O sea, la realidad para mí del industrial, y yo creo que ahí, y al igual ahí, un poco le doy la mano ahí a Germán, ¿no? Y se lo puedo pasar, pero yo creo que al final el industrial va muy de la mano del arquitecto, del que está pensando, diseñando cómo tienen que ser esas viviendas, esos edificios, y si hablamos de sostenibilidad, si hablamos de salud, si hablamos de eficiencia, o sea, en todos estos campos, y creo que trabajamos muchísimo los fabricantes en ese formato colaborativo que es muy, muy bonito y se habla mucho, que después se ejecuta poco,
Pero yo creo que en esa fase entre industrial, fabricante, arquitecto, vamos a desarrollar algo muy bonito entre todos. Después eso hay que escalarlo en ese ciclo tan largo del ciclo constructivo, ¿no? Que hay muchos, desde promotores, constructores, instaladores, distribuidores, etcétera, que no sé si estamos todos en ese mismo. Los que estamos en esta sala estamos todos en el mismo saco, por lo menos en Bodegas Ochoa. Y esa es la gracia, ¿no? Pero yo creo que ahí, esa es la visión nuestra, yo creo que ahí, pues seguramente hay eslabones que por desgracia hacen que eso no se acabe de realizar como para mí debería hacerse. Germán, que traes la... Como discutimos, hicimos una reunión antes, entonces claro, yo ya tengo en la cabeza lo que ya han dicho. Entonces... Pero bueno, dime Germán, dispárala. Buenas, gracias a todos, gracias por la organización, Koldo. Bueno, la verdad es que hablamos unas cosas, pero como han salido de tantos temas, pues voy a cambiar un poco lo que había pensado. Entonces, a mí lo que no me gustaría es caer en la autocomplacencia, ¿no? Aquí estamos todos de acuerdo, la industrialización es genial, lo ha dicho muy antes Jorge, ¿no? Hay más foros de estos que viviendas industrializadas, y esto es una realidad. Nosotros tenemos proyectos que hemos industrializado, pero son una anécdota en el estudio. Hemos industrializado un par de proyectos grandes, pero la realidad es que cada vez que queremos industrializar un proyecto en residencial, en vivienda ya de cierta escala, que es a lo que nos dedicamos, se nos caen siempre. Es decir, o viene ya muy pautado por parte de la administración y luego al final se acaban cayendo cosas, o si es un promotor privado, pues al final el tema del precio suele ser un tema infranqueable. ¿Qué veo? Pues que hay alternativas de cara a potenciar esta posible industrialización desde la parte de los arquitectos, porque nosotros al final, hasta que la industria no se desarrolle y no tengamos más oferta y demás, o hasta que el precio de la mano de obra se vaya a las nubes y haya que industrializar por narices, pues no vamos a tener esa opción, ¿no? Entonces, desde el punto de vista social sí que estamos viendo un cambio en lo que nos están pidiendo en los concursos, no en las licitaciones, especialmente en Cataluña. Estamos hablando de la vivienda social, de la vivienda modular. Está habiendo un cambio radical en la manera de vivir y lo que nos está pidiendo la administración es distinto. Es decir, no nos piden las viviendas de antes. En 4 o 5 años hemos visto que es que no sabemos, que tenemos que proyectar de una manera totalmente distinta. Yo a un promotor privado le entrego un croquis de los que entregamos a las administraciones en Cataluña y me dice a ver si estoy loco. O sea, todas las habitaciones tienen que ser iguales, los dormitorios, o sea, es decir, una modularidad total. ¿Para qué? Pues para que dentro de 10, de 15 años, como no saben cómo van a ser las familias, se puedan readaptar totalmente, ¿no? Aquí la industrialización tiene un punto fuerte y es que tenemos esa posibilidad de montar, de desmontar, que puede dar una flexibilidad real, no una flexibilidad teórica. Entonces esto habría que aprovecharlo. Y la otra es, algo que no ha salido hasta ahora, y es la huella de carbono. Es decir, construir tiene muchas ventajas en clave industrializada, pero la reducción de la huella de carbono no ha salido y en otros países es algo que está presente. Y es algo que cuando tú compras un coche todo el mundo sabe, pues si contamina más o si tiene más contaminación en su proceso constructivo vas a pagar más pasta y todo el mundo lo asume. En Francia esto ya se está implementando, pues yo creo que aquí sería muy interesante también. Igual no hace falta penalizar al que construye mal, pero igual sí que hay que premiar al que construye bien para reducir un poquito esa brecha que hay. Has dicho una cosa muy interesante que ha pasado así rápidamente. Has dicho, tengo los promotores, que algunos de ellos en un momento determinado del proceso se han retirado desde el punto de vista industrial, por la parte económica. Y los que han decidido seguir para adelante por el tema industrial, ¿cuál ha sido lo que les ha movido tirar para adelante con el tema industrial? ¿El tiempo, la necesidad, la obligatoriedad? De esos no tengo. Ah, vale. Solo tengo los otros, que ya vienen industrializados, es decir, y la administración pues nos exigía que fueran industrializados. De los otros pues lo hemos intentado, pero al final pues se ha quedado en alguna parte industrializada, es decir, vamos pasito a pasito, pues en alguno igual se han puesto los baños, en otro pues algo de la estructura, pero pinceladas. Has tocado el tema social y a mí, ha dicho una cosa muy interesante, ¿no? Que voy a hilarla con una de Pachi, que decía, Pachi dice, la buena arquitectura se recicla el 100%. El 100%. Un edificio gótico, mañana puede ser un hospital, pasado mañana unas oficinas, y si te descuidas, una vivienda. Con lo cual, el problema, partimos de base, ya que estáis 2 arquitectos en la mesa, ¿no? ¿O 3? No, 2. 2 arquitectos en la mesa, es decir, cuando hacemos una buena arquitectura, luego el edificio tendrá diferentes posibilidades de uso. Está bien la reflexión de que no saben cómo van a ser las familias. Hombre, pues el precio que cuesta el hijo, poquicos hijos, poquicos, ¿eh? Pero también hay otra forma, yo creo, de construir y de plantear, ¿no?
Pues sí, bueno, hay otras formas también de vivir y yo es lo que me ha tocado venir a contaros desde Cowork, que es la asociación de espacios que llamamos Flex Living, que ahora entramos al detalle de qué es esto, ¿no? Y que es una asociación que nace, pues como hace unos 5 años, con ese compromiso social y responsable para dar respuesta a esas necesidades de determinados grupos de población. Y nace para impulsar el Flex Living y su desarrollo a nivel nacional. El alma de todo esto es Araceli y os manda un saludo y agradecemos mucho el poder estar aquí. ¿Qué es el Flex Living? Flex Living es un nuevo modo de habitar los espacios. Entonces, por tanto, luego los espacios se tienen que adaptar a estas necesidades. Hay muchos palabras anglosajones, co-living, co-housing, senior living, todo esto que os sonará, pero que si tuviera que definir en 3 palabras serían flexibilidad, serían espacios y servicios compartidos y sobre todo, y lo más importante, es la comunidad, el vivir en comunidad y el deseo de compartir experiencias significativas con otras personas que son afines a ti. Y esto, en la cultura española, que somos tan individualistas, ¿cómo encaja? Porque esto igual en otros sitios, quitando algún grupo hippie, digo, desde la ignorancia, pueden ser hippies ricos y hippies pobres, pero... Pues la misma pregunta me hacía yo por 2 partes. Por una parte somos individualistas y por otra parte tenemos mucho arraigo con la familia. Porque... Y estos 2 modelos dan respuesta a cosas que están sucediendo en España que igual antiguamente no sucedían, pero que ya sucedían en Europa hace décadas, ¿no? Igual estos modelos han tardado un poquito más en implantarse en España, pues por nuestra forma de ser. Hay 2 diferencias fundamentales en esa flexibilidad y es la temporalidad. El co-living, que va dirigido a distintos tipos de población, pero fundamentalmente es tú alquilas un espacio para compartir de distinta forma temporal. 1 semana, 1 mes, 1 año, 5 meses, 6 meses. Hay muchísima flexibilidad en ese régimen. Y en el cohousing, y esa es la individualidad, tú tienes tu espacio privativo, lo que decías, yo tengo mi espacio privativo, mi habitación o mi habitación con un office, ya es que la variedad, la tipología de inmueble es inmensa, ¿no? Pero hay una parte de espacio privativo y una parte de espacio común. Entonces, cuando quieres y cuando tienes esa necesidad, compartes con el resto. Mucha gente pregunta, ¿qué diferencia hay entre un co-living y un hotel? Hay cosas que son muy similares, ¿no? Porque además en un co-living en general tienes todo hecho, ¿no? La limpieza, los suministros, el preocuparte de las instalaciones es casi como un llave en mano, ¿no? Pero tienes toda esa parte de servicios y, por ejemplo, en un co-living tú a las 2 de la mañana te puedes hacer unos huevos fritos en una cocina compartida, que puede haber alguien y estar charlando un rato, en un hotel no. Y en un hotel como que va más dirigido a esa privacidad y en los modelos living, todo el diseño, aquí hay mucha gente que está diseñando y está construyendo para estos modelos, van pensado en que los espacios permitan y favorezcan esa comunidad. En un cohousing, que es lo más famoso que tenemos en la cabeza, son los senior livings, pero también hay intergeneracionales y hay distintos modelos. La finalidad es una flexibilidad pero permanente para vivir siempre, pero también con mucha flexibilidad. Y no me enrollo mucho más, pero son como los conceptos básicos. Yo, que no sé muchas cosas de esto, pero conozco la problemática que es que no hay vivienda o que no es accesible por precio. Este tipo de soluciones puede ser una respuesta, por lo menos para determinados sectores sociales, véase jóvenes, véase gente ya que está en una edad, pues, lo típico, pues divorciados, el 80%, todo este tipo de cosas, ¿no? Donde tienes poco tiempo para esto. O sea, ¿puede ser una respuesta o no? Ya es una pregunta a la mesa, no solamente, ¿eh? O sea, sí que me gustaría... Bueno, es una respuesta a su necesidad de modo de vida, de individual y compartir, pero no es una respuesta al euro metro cuadrado necesariamente, porque ya depende de los servicios que necesiten y dependen los euros metro cuadrado y las instalaciones y la calidad. Entonces es una respuesta a cómo tú deseas vivir. Yo, si me dejas, Coldo, es que ahora veo una oportunidad para relacionar esto que estamos hablando con la personalización. Es una cosa que ya ha salido y que parece que la personalización es el monstruo de la industrialización, ¿no? Es a lo que la industrialización teme, a la personalización.
Pero sin embargo en estos modelos entiendo que ocurre al revés. Se diseña el edificio y luego llegan las personas al edificio. O en algunos modelos de ellos, desde luego, ¿no? Por ejemplo, en un senior living, claramente se diseña el edificio y luego los usuarios llegan al edificio y lo usan, lo utilizan, lo ocupan, se apropian de él parcialmente hasta la medida que puedan, lo personalizan en la medida en que pueden personalizar su ámbito privado, entiendo que será así, pero corrígeme si... Bueno, pues ¿Ves por dónde voy, sí, no? sí, pero diferenciamos co-living de cohousing, ¿vale? Y cohousing lo asociamos a la palabra senior living, aunque puede ser intergeneracional. En el ¿Pero me co-living, entiendes a dónde sí, te voy? entiendo. A la cuestión temporal. Sí, totalmente. En el co-living es que es muy importante, es que es muy buena, es muy interesante. En el co-living haces el edificio y luego la gente va. Con un matiz. Cuando haces el edificio estás pensando en el público objetivo que Sí, sí, quieres que vaya, con lo obviamente. cual está diseñado Pero no en uno en específico. concreto, sino en un público, en el tipo, en el claro. estereotipo. Por ejemplo, si es un co-living en Madrid, pues piensas en coworking, piensas en gimnasio. Si es un co-living en Tenerife, pues piensas que el usuario pues va a querer hacer deporte, surf o también un coworking. Pero en un cohousing es justo lo contrario. Se genera idealmente, claro, luego puede haber casos específicos. Se genera primero la comunidad, esas comunidades tardan en montarse como unos 2 años, porque consiste, dicho muy en sencillo, ¿no? Y aquí hay todo un sector que se dedica a esto, que personas que no se conozcan, que tienen intereses en común, a lo largo de esos 2 años consigan casi comportarse como una familia para poder vivir el resto de su vida juntos. Ellos diseñan en su mente, ellos deciden cómo quieren que sea el inmueble, ellos deciden todo lo que necesitan y luego ya se busca el inmueble. Entonces, en este caso, en el cohousing, el inmueble dicen que es lo secundario, es el hardware, no es secundario, ¿no? Es luego. Primero es el software, la comunidad y ese alma, y luego es el inmueble. En cambio, en el co-living sí, es primero el inmueble y luego ya van los usuarios. No sé si te he respondido. Sí, perfectamente. Al hilo de lo que comentas, la verdad es que me gustaría compartir la experiencia que tenemos nosotros con este tema, porque estamos, para empezar, en una semana con el primer proyecto de vivienda colaborativa aquí en Navarra, el proyecto de Chequide. Y la verdad es que con lo de un par de años pues nos quedamos cortos. Nosotros los conocimos en el 17, o sea, que hemos pedaleado con ellos de una forma brutal. Y es lo que dices, primero hicieron un grupo. Tú también has dicho, un poco hippie, sí, son gente pues que no todo el mundo vale para un... Yo también lo digo, me considero un poco hippie. Pero no todo el mundo puede vivir en una comunidad de estas. Ellos pues han hecho una cuadrilla de amigos y lo que quieren es compartir, no quieren tener una lavadora, quieren tener una lavandería conjunta, o sea, que ellos lo que quieren es evitar la soledad. Entonces, una nueva forma de vida que también es derivada pues, de la sociedad en la que estamos. Ellos no quieren ser una carga para sus hijos, para su tal, lo tienen súper claro, se quieren ayudar entre ellos, entonces es muy interesante. Pero yo, por lo menos en esta experiencia, en ningún caso ellos ven, no, este es el edificio y vamos ahí, no les valía. Es decir, salieron un par de parcelas, al final pues tienen una cesión de uso por parte del ayuntamiento y la han elegido porque es la que les encaja con cómo quieren ellos vivir. Entonces, está muy bien, pero es muy complicado de gestionar. Claro, y además ata con otra cosa, ¿no? Al final, todo eso son costes, son tiempo y, claro, parecen que son gente hippie, bueno, y con mucho dinero, por lo menos a día de hoy. O sea, no hay veces que la gente tiene la sensación de que vas a un cohousing porque te va a salir más barato. Igual te sale más barato en todo tu modelo de vida. Pero ahí hay mucho proceso y hay mucho que esto no me vale, esto tampoco me vale. O sea, bueno, están muy concienciados con el tema social, el tema económico sí. también. Es decir, ellos está prohibido especular. Es decir, tú cuando ya no estés ahí o fallezcas o por lo que sea te tienes que ir, tú no puedes vender tu apartamento y que con ello digan, no, ahora lo vendo por un 30% más. No. Es la cooperativa la que lo gestiona, entonces ese modelo es muy sostenible a nivel social, a nivel económico y a nivel especulativo, digamos. Claro, pero no es barato. Y es una solución. No es barato, pero tienes que ir, para que sea accesible, en este caso, pues a una posible cesión de suelo, es decir, hay que buscar alternativas, pero no es barato. Y este es uno de los proyectos que va industrializado, pero evidentemente pues bajamos a la realidad, han pasado 5 años desde que se empezó y el límite que ellos tienen puesto, que es el que pueden financiar, pues solo permite un edificio pues más ajustado. Y has dicho una cosa muy importante que volvemos a lo que han dicho antes, el suelo. Claro. Es que todo está en el suelo, claro, concesiones de suelo o con suelos dotacionales. Hablando de suelo, tenemos aquí la gente del ayuntamiento, no sé si tienen previsto facilitar algo de suelo para la gente joven de la zona y estas cosas. Creo que es una reflexión que tenemos ahí. Lo dejo para la siguiente mesa. No, a ver, a mí, desde mi ignorancia, a mí me cuesta creer que si yo tengo una cocina, un baño y un salón,
60 metros, tú 60 metros, tú 60 metros, 60 metros, 60 metros. Entonces nos juntamos los 5, yo para entender el tema, te dije que te lo iba a preguntar, ¿no? Entonces decimos, mira, en vez de tener un salón, que solamente lo usas en los cumpleaños y no sé qué, tenemos una salita pequeña, con lo cual ya no hace falta 60 metros, tengo 50 metros, ¿vale? Y tenemos un salón común, ¿vale? Y en vez de tener una cocina grande, tengo una cocina office, ¿vale? Y luego tengo una cocina grande. Con lo cual, a mí me cuesta entender que a mí me cueste lo mismo o más, porque hay zonas que yo reduzco mis metros cuadrados. Yo en todos estos edificios entiendo que mi ocupación en metro cuadrado va a ser menor. ¿Por qué? Porque voy a tener una parte común, ¿vale?, que yo tendré una tarifa de uso o no uso, como si fuese una sociedad gastronómica que la tienes pegada en casa, con lo cual entiendo que no puede ser más caro. Estoy igual totalmente equivocado. O no debería. Yo la suelto. Hombre, si me dices, no, hombre, depende del morro que tienes. Si lo que quieres es tener una piscina gigante y un cine privado y un no sé qué, claro. Pero como depende. toda construcción. Pero eso ocurre en la construcción de este modelo y en las construcciones que hoy en día conocemos. No es lo mismo irte a una urbanización con unos servicios o a otra. Con lo cual, a mí me sigue pareciendo que puede ser una salida a cierta respuesta, no a toda, por ejemplo, de la gente joven, el tener esas zonas comunes, ¿no?, que te reduzca el metro cuadrado de uso. Es que, No es que tu pregunta... O incluso habitaciones para cuando tienes invitados. Que no necesito tener toda mi vida 4 habitaciones por si acaso un día viene el amigo de no sé quién, ¿no? Que puedo tener salas que puedo usarlas como si fuese un hotel. Entonces, no por eso me tendría que costar más. Punto, que pasa que soy yo, en vez del moderador, el ponente. No, es que es eso, claro, o sea, no hay que ver, o sea, hay dos partes, ¿no? Una, no hay que ver solo el euro metro cuadrado construcción, sino en cuánto te está repercutiendo tu modelo de vida. Si quieres la piscina, si quieres una habitación de invitados para todos. Entonces, claro, eso ya depende. Si haces modelos muy básicos, pues sí te pueden dar solución, obviamente, por euro metro cuadrado. Sí es cierto que, bueno, pues lo que más se ha hecho han sido las capas más altas, pero esto es como todo. Luego todo esto se tiene que ir ampliando y se tiene que ir desarrollando más el modelo para poder llegar a todos los segmentos de la población. Entonces, claro, cuando haces la comparativa tienes que hacerlo con vivienda, más gimnasio, más no sé qué, más todo el tipo de servicios que necesites o los que no necesitan nada. Pero volvemos también al punto que se decía antes. Si el coste de construcción, que decían, es el 30% de la vivienda, claro, es que toda esa otra parte sigue igual. Entonces, claro, tú miras metro cuadrado, pero no te repercute tanto en el total. No es proporcional. Yo creo, Golda, no obstante, que el principal valor de estos, desde mi escaso conocimiento, lo reconozco, pero el principal valor de estos modelos de vivienda colaborativa está más en el servicio, es lo diferencial para mí, o sea, eso es lo que realmente es lo que le aporta valor, ¿no? Y que luego tanto en el costo, ¿no? Yo creo que ahí es donde realmente tiene su punto fuerte. Yo realmente tampoco veo que pueda ser más económico, porque realmente sí que incrementas claramente los servicios, o sea, eso son oportunidades. Ha salido desde el minuto cero y está bien a salir el tema del suelo, mientras tenga una repercusión del 30 al 40%, pues esto es fácil. Cuando alguien quiere intervenir, pues primero el caldo gordo, ¿no? Sí. Y luego vamos mirando. Estamos ya terminando, nos quedan 5 minutos, como somos 5, nos queda 1 minuto cada uno de nosotros para cerrar. Con lo cual, Josep, te invito a ver, hemos desviado un poco y al final hemos empezado hablando más de construcción, industrialización y demás, ¿no? Y al final un modelo concreto que a tu respuesta, que al final no se ha contestado claramente, claro que es una solución a la necesidad de vivienda. Al final hay ejemplos en toda Europa y especialmente con el senior living, por ejemplo, de la gente mayor, que si te vas a Holanda ves cómo dejan su casita de adosadito, un chaletito y se van con su mercedito, se aparcan ahí con todos los servicios cubiertos y dejan vivienda libre, venden sus viviendas, con lo cual claro que es un modelo que funciona. Para mí estos modelos además, en general, pero la gente aprecia más los servicios que tiene dentro, aprecia más la calidad, la salud, etcétera, con lo cual se invierte más en tecnologías que algunos fabricantes, que nos hemos olvidado que estamos aquí también, también nos interesa porque al final es algo que se valora. No solamente vivienda en altura de 200 pisos y a precio, y esta solución la eliminamos, esta otra también. O sea, hay muchos modelos y obviamente son muy interesantes, especialmente en esta mesa de la que hablamos, ¿no?
el que es un tipo de construcción interesante, es un tipo socialmente diferente de habitar los edificios y para mí es un tipo especialmente de edificación en el que se valoran los servicios, la calidad, los productos, las prestaciones que damos a esos edificios, ¿no? Con lo cual, para vincular esos dos conceptos y como fabricantes que damos soluciones que dan prestaciones mayores que a veces no se aprecian y siempre se dice que son caras, y yo creo que son soluciones interesantes, ¿no? Y en general creo que hay que darle más valor en general al edificio, allí donde vivimos. Hablamos mucho de eso. Para mí lo único enlace entre la industrialización y la calidad de vida, la salud, la habitabilidad, realmente es que a la que estamos haciendo una máquina más precisa, estamos haciendo un edificio más perfecto, sí o sí implica utilizar ciertas tecnologías, con lo cual los fabricantes que estamos siempre ahí predicando en el desierto y después vemos cómo empiezan a pasar por ahí, y dice, bueno, pues nada, pues me vuelvo a mi casa, ¿no? Después de haber estado trabajando ahí colaborativamente en el proyecto. Yo creo que la industrialización, el trabajar mejor, el acortar plazos, el utilizar mejores soluciones, eso es lo que va realmente a ser un cambio de verdad en la construcción. Lo que pasa es que, efectivamente, tenemos los que tenemos, hay más congresos, como decía alguno, de industrialización que viviendas, casi. Yo vivo en una de ellas, como algunos sabéis, o sea que sé lo que es, pero realmente alguien que no sé si alguien de esta sala me puede responder, si sabemos hoy con los industriales, fabricantes de vivienda industrializada, aquí pues tenemos representantes, pues al final hemos visto pues Evobol o Hormipresa o está cualquier fabricante, bueno, y en madera, está Arquima, está. Si sumamos todos los que estáis aquí, más los que conocemos, Viguetas, seguramente en volumen, y en España, ¿sabemos qué número hoy tenemos capacidad de hacer el número de viviendas? 500, 1000, 2000, 3000, 10.000 al año. Porque entre esto y el tener una capacidad real que cubra, que está muy bien ese plan, el PERTE, etcétera, etcétera, pero ¿cuál va a ser la realidad? Porque, señores, van creciendo el número de permisos de licencia de una manera brutal, no sé si os habéis fijado, yo miro cada mes en el Ministerio el número de licencia, este primer trimestre seguimos creciendo un 23% versus el trimestre del año pasado, pero por primera vez en los últimos años incluso la vivienda en altura está cayendo un 11% el número de vivienda terminada en el Q1 de 2025, y es un problema abismal. Estamos creciendo en proyectos sin necesidad de vivienda y está cayendo ya lo que algunos pronostican, que en los próximos 5 años no podemos hacer más de 50.000, no hace falta ir tan lejos, Q1 2025, con lo cual no sé cómo vamos a dar salida, que es un tema de habitabilidad, de vivienda, necesario a esta situación, aunque tengamos vivienda industrializada. Pues cogiéndote el testigo, yo creo que la única forma va a ser haciendo las cosas a lo grande, o sea, pensando a lo grande y luego ejecutando a lo grande, porque si no va a ser imposible. Y para eso, a ver que, o se anima el capital, invierte en plantas de producción de una escala ya importante, con unos niveles de automatización importantes. Y luego, eso yo considero que para que eso luego la sociedad lo acepte hay que hacer pedagogía, o sea, muchísima pedagogía, en el sentido de lo que ya estábamos hablando con respecto a la cuestión de la personalización, y en lugar de enfocarlo desde ahí, yo lo enfocaría desde, para mí el ejemplo perfecto es el del teléfono móvil, que al final es un elemento perfecto de diseño en su estética, en su función, y a nadie nos preocupa nada que todos sean iguales, porque básicamente son todos iguales. Es verdad que tiene su margen de personalización, el más evidente es en la envolvente, en la carcasa, pero el más profundo está dentro y es por las aplicaciones. Y nosotros en nuestras casas creo que podremos también, si bien partiendo de un mismo contenedor, que será lo que haya hecho que aquello sea realmente asequible en términos económicos de producir y de fabricar y de montar, podremos hacer que las personas vivan en casas extraordinariamente bien diseñadas, en todos los sentidos, con su margen de personalización, pero no le parecerá una casa peor porque no se diferencia claramente de las demás. Bueno, yo al hilo de lo de la vivienda colaborativa creo que puede ser una alternativa pequeña al problema, porque no es para todo el mundo, ¿no? Y al final esto pues no deja de ser una autopromoción, que es algo que ha existido siempre, ¿no? Es interesante, pero no todo el mundo estará dispuesto a invertir tanto tiempo, esfuerzo en un proyecto de este tipo. Y en cuanto a darle un empujón a la industrialización, yo entiendo que todos decimos, faltan fábricas, pero ¿quién es el valiente que monta una? ¿Cómo sabes que vas a tener continuidad en el trabajo y demás? Pues yo creo que aquí la única apuesta segura, que no hay ninguna, pero la más segura, pues bueno, un gran promotor que sepa que va a hacer 5.000 viviendas en un año, pues puede montar una fábrica.
pero yo desde luego así no la montaría. Está claro. Bueno, yo en la parte del Flex Living, bueno, pues animar a todo el mundo que esté pensando en meterse en este sector, que es un sector que hay que desarrollar pues muchísimo en toda España, pues a que tiren por ahí. Si necesitan algo de la asociación de Cowork y pues del networking, apoyamos los proyectos de los socios, tal cual, pues que encantados que se unan. Y puedo hablar del mundo rural medio minuto, ya que Antonio ha dicho... Tienes al ayuntamiento en pleno aquí que te va a escuchar. O sea. Porque, vale, que es otro gorro que tengo, ¿no? de temas de desarrollo rural enfocados en la vivienda también como esa responsabilidad social. ¿Por qué? Porque la gente no encuentra... Hay mucha gente y mucha demanda de vivienda en el mundo rural. Para los nuevos pobladores, pero también la gente que vive ahí tiene sus necesidades de adecuar las viviendas y luego estas segundas viviendas, descendientes, todo el mundo tenemos, digamos, un pueblo y ahí realmente tenemos problemas graves de acceso a la vivienda, también como en lo urbano, pero a mí hay un tema que especialmente me preocupa y me ocupa y hoy es el sitio perfecto también para decirlo, que es el estado de conservación de las viviendas. ¿Y qué sucede? Claro, que la falta de mano de obra para reformar, los costes de construcción, los mismos problemas que hay en el mundo urbano, pero en el mundo urbano se están solucionando o se intentan solucionar con la parte de la industrialización. ¿Qué pasa? Que es que en el mundo rural esto no se puede hacer. Entonces, desde el mundo rural también esa voz a que los expertos en todo esto, que sois los que estáis aquí, pues penséis, por favor, y también os preocupéis del mundo rural, de cómo podemos conseguir que se reformen y que se rehabiliten esas viviendas de pueblo a unos precios asequibles que la gente se pueda permitir. Sé que es muy complicado, pero bueno, también es poner esa voz a la falta de mano de obra y que necesitamos esa mano de obra. Y volvemos al punto. ¿Por qué? Porque tampoco hay suelo para poder desarrollar y poder poner pues viviendas prefabricadas y demás. Pues te agradezco mucho esta puntualización y voy a lanzar una lanza hacia una empresa pública que existe en Navarra, que es Nasubinsa, ¿vale? Que justamente ha estado colaborando los últimos años precisamente en esto, en cómo conozco varios proyectos en diferentes localidades muy pequeñitas donde edificios han sido, digamos, le han dado un uso diferente, sobre todo pensando en esa demanda de vivienda, arreglándolas en lugar de creando nuevo. Tenemos por aquí a Julia Iturri, que le tocó estar trabajando en Nasubinsa en aquellos años, y bueno, sí que es cierto que esto, que la mayoría de las veces, más que de la propia, porque ellos simplemente gestionan, viene de la demanda que tienen esa localidad o la gente de esa localidad organizada, ¿no? Pero bueno, en Navarra en estas cositas yo creo que lo tenemos bastante trabajado. Creo que estamos fuera de tiempo. Sí, Koldo, vamos a ir terminando. Sí, estamos en el tiempo para daros las gracias, para terminar la mesa. Y sobre todo, ahora pediros un favor. Vamos a hacer la foto de familia, lo primero de todo. Vamos al fotocall para hacernos la foto y demás. Luego tenemos un café. Bueno, en el programa lo pone. Si hablamos con el que no conocemos, seguro que todo va a ir mejor y va a ser una sorpresa. Con lo cual, aprovechar el momento para soltar un poco. Ha sido mesas muy interesantes. Vienen 3 mesas también muy potentes. Y nada, vamos a ordenados a hacer la foto y nos vamos al café. Es que ricasco.